Nuestro equipo es el número 4. Número 4. El nombre del proyecto es Razonamiento basado en casos. Iván Pisa Dávila como investigador principal. Alejandro Rizzo como líder emprendedor. Sergio Sandoval no nos acompaña. Sergio tuvo una complicación en una de las empresas y espero llegue dentro del transcurso del día. Mentor de negocios. Es el mentor de negocios, así es. Pues realmente la motivación era buscar una aplicación de mi trabajo de investigación, algo que resuelva un problema real, un problema allá afuera. Esa fue la motivación principal, que no se quede en la oficina, que no se quede en un artículo, que vaya más allá, que tenga un impacto nacional. Entonces, de ahí identificamos una situación interesante a nivel nacional. Los dos participamos en ITESO. Perdón, entonces Iván, a partir de su investigación por un lado y de enterarse de que existía esto de nodos binacionales, me invitó. Participamos de todos modos en algunos otros proyectos, entonces me invitó por su creencia de que podíamos hacer buen equipo, podía ser su servidor un buen motor de el desarrollo de este proyecto. Pues fue yo creo principalmente un proceso formativo en diferente índole, una experiencia al menos en mi caso particular, que yo no soy tan emprendedor como Alex, pues de una experiencia única, o sea, nunca había hecho algo parecido a eso. Fue un proceso formativo principalmente en el tema que pretendíamos resolver, que es el tema de la prevención de diabetes. En el equipo no hay ningún especialista en el área, o sea, los dos somos de computación. Quizás es uno de los aprendizajes, ¿no? O sea, en otro momento yo creo que incluiríamos en el equipo, porque finalmente esto es una metodología, eso es algo padre. O sea, a lo mejor en este caso nuestro proyecto sí llegó a término, pero no el término que queríamos, porque no te casas para divorciarte, no entras a un proyecto así, o no entras a generar un proyecto así para después concluir que no es válido tu proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los aprendizajes. O sea, finalmente, una cosa yo creo que muy importante es que evitamos la bancarrota de una empresa, porque finalmente nos dimos cuenta antes y durante el proceso de entrevistas y de los coacheos con los mentores, que nuestra empresa o nuestra idea de proyecto, que en su momento sería una empresa, no iba a tener éxito. Uno de los aprendizajes, así como decía Iván ahorita, es que valdría la pena cuando volviéramos a formar un equipo de trabajo para un proyecto, incluir en el equipo a un experto en el área, a un experto en el segmento de mercado al que quisiéramos llegar. Así es. Pues fue de desiluminación, más bien, ¿no? Porque se nos iban apagando los focos, se nos iban apagando las velitas de las ideas que íbamos teniendo. Oye, creo que por aquí, no. Oye, creo que por... no. Entonces fue más bien como un momento de desiluminación, ¿no? Que finalmente nos fue ayudando a tomar decisiones. En mi caso particular, el reto más importante es el asunto de las entrevistas. En mi caso particular, porque yo estoy más acostumbrado a trabajar en oficina, o con alumnos, o con resolver problemas que no necesito ir a preguntarle a 50 personas, ¿no? Entonces, un caso particular es conseguir las entrevistas, hacer llamadas a gente a lo mejor que no te conoce, que te va a decir, ¿y quién es este? ¿Qué me quiere vender? Y aún así logramos algunas. Otro reto es cómo llevar la entrevista al lugar donde nosotros queremos, porque sobre todo muchas entrevistas estuvieron muy largas, porque también el entrevistado se enganchó y también nos explica muchas cosas, porque la mayoría de los entrevistados son del área de la salud. Entonces, pues, sí había que escuchar, había que escuchar todo lo que nos iba a decir, porque estábamos aprendiendo. Pero no sé si no estamos seguros si fueron completamente canalizadas a donde nosotros lo queríamos llevar, si identificamos la problemática como tal. Entonces, en mi caso particular lo complicado es más que nada el cómo cómo conseguir las entrevistas y cómo irlas manejando, ¿no? Mi reto más importante como emprendedor, cuando emprendes,
creo que haciendo alusión a algo que comentábamos ahorita, cuando te casas, pues no te casas para divorciarte, ¿no? Entonces, cuando emprendes es difícil decir, no va. O sea, no, llegamos a la conclusión de que así con el conocimiento que logramos acumular, no vamos. Y no sé si para el investigador o para el mentor de negocios sea así de complicado. Para uno que es el que va llevando el motor o el paso de este proceso, el decir de repente, no, brother, apágale la locomotora, es complicado, ¿no? O sea, anímicamente quizás, pero es complicado. Un duelo. ¿Sí? Sí, porque tu bebé no tuvo éxito, ¿no? Pues hubo a lo mejor dos pivoteos importantes. Uno, el enfoque principal era prevenir diabetes tipo 2. Entonces, primero nos estamos capacitando de qué onda, de qué se trata. Uno que nos marcó primero para hacer un primer pivoteo es, tenemos pacientes, o sea, gente que ya vive con diabetes, sabiendo eso, ni aún así sigue el tratamiento, no se cuida. Ahora, nos ponemos a pensar, imagínate, alguien que todavía no lo padece, ¿por qué lo va a hacer? Porque nosotros estamos enfocados a hacer algo que tenga que ver con la prevención. Entonces, como es un padecimiento asintomático, o sea, ¿por qué lo va a hacer? Si alguien que ya lo sabe que lo tiene, sigue comiendo pasteles, ¿no? Entonces, ese fue un primer momento. ¿Por qué de ahí luego nos desviamos a diabetes gestacional? Te marcó porque fue Marianita, ¿no? No, fue la federación. Fue aquí la doctora. Sí. Y en diabetes gestacional también hubo dos cosas, ¿no? Indagamos en el sector público, indagamos en el sector privado, y en el sector público pues también con médicos que trabajan en el IMSS o en el centro de salud en Guadalajara, también como que desaniman, como es que esto no va a funcionar aquí porque los pacientes son así, son asá. Aquí es importante que el paciente mismo sea disciplinado con su tratamiento, esté consciente que él es responsable de su salud. No el gobierno no es responsable de su salud, pero ellos lo toman como así. Y además que tenga un médico como propio de ese paciente que le dé seguimiento, y ahí cada vez que vas a una consulta pues es un médico aleatorio. Y el médico pues, tiene un volumen de pacientes impresionante, ¿no? Entonces vimos complicado en esa parte. Entonces en la consulta privada, donde sí hay más cultura de los pacientes, hay más cultura a la salud, tienen más educación, tienen un médico personal que los está atendiendo en todo momento, cuando sea necesario. Sin embargo, ahí este problema de diabetes gestacional no es grave. Que es predecible que no iba a ser grave porque hay un buen seguimiento. O sea, tenemos una tasa muy baja de presencia de diabetes gestacional al año, y los que sí lo presentan o lo pueden presentar son manejados sin ningún problema, ya sea por ginecólogo o por endocrinólogo. Entonces, son como esos tres aspectos claves, ¿no? Que nos dieron para acá, para allá. Yo resalto dos temas, ¿no? Uno es, ¿cuántas veces fue necesario? Pues es que depende de cada planteamiento, ¿no? Nosotros pivoteamos 3 veces y después de la tercera, cuando vimos que no, aún así, de todos modos, no resolvíamos, no teníamos un proyecto que pudiéramos vender a un inversor. No estamos resolviendo el problema del cliente. No lo podíamos plantear de manera que pudiéramos llegar a un lugar a pedir $1 millón de pesos. Por un lado, y por otro lado, no lográbamos plantear una tecnología patentable. Entonces decíamos, a ver, brother, pues ni por ciencia, ni por mercado, ¿no? Entonces, ¿para dónde vamos? Ese es un punto. El otro punto es, y la verdad es que resalto la forma en la que lo hicieron Candy y Katy, con quien hace un momento nos reunimos. No sé si tú tuviste la misma reacción, pero yo salí de platicar con ellas y me sentía 5 kilos más joven, ¿no?
como que me quitaron un peso de encima. O sea, al momento de ellas aceptar, porque sí es una preocupación que traíamos, ¿no? Oye, no hemos logrado plantear un proyecto. Los demás equipos están más realizado. avanzados, Sí, y nosotros estamos atorados en la propuesta de valor. Escuchábamos a los demás, la verdad, con propuestas mucho muy estrés, interesantes, con visiones más claras, y nosotros decíamos, puta, ¿y nosotros? Entonces, después de platicar con ellas y de que ellas entendieron el punto de, ¿sabes qué? Pues es que no te preocupes, o sea, simplemente llegaste a la conclusión de que no, y que lo aceptaron así, nos lo expresaron, digo, Katy y Candy se pintan solas para eso. La verdad es que yo creo que es parte de ser femeninas, ¿no? Tienen una empatía con la gente muy padre. Yo salí de esa reunión y dije, ya, está bien, pues. O sea, aceptaron que no había proyecto interesante y no hubo problema, ¿no? No nos pidieron el dinero de regreso, no nos mentaron la madre, o sea, como que... Bueno, sí, el tema del dinero todavía no lo hemos planteado. Creo que así estamos bien. Yo creo que un punto importante es que en el desahogo de las últimas entrevistas, lejos de estar en el descubrimiento del cliente, comenzamos a descubrir la propuesta, a tratar de descubrir la propuesta de valor. O sea, tomamos un camino de, pues esto que inicialmente lo planteamos y que tiramos para acá y para acá, no se le ve, es un callejón sin salida. Entonces comenzamos a manejar las entrevistas para indagar qué otro problema pueden tener, que nosotros lo podamos resolver. Y el origen de el origen de el plantear el proyecto era el planteamiento de ciencia que tenía Iván, en el que ha estado trabajando. Y así como los novios, ¿no? Pues una cosa nos llevó a la otra y entonces íbamos haciendo pivotes y nos íbamos alejando cada vez más del planteamiento de ciencia, que era el meollo del asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron varios caminos inciertos. Yo realmente no estaba completamente preparado, no era exactamente lo que yo pensaba que se tenía que hacer. O sea, lo fuimos descubriendo ya estando dentro. Es difícil, cansado, pero es necesario. O sea, la conclusión es que es necesario ir a preguntarle al que pretendes venderle algo, primero preguntarle a él y a muchos como él si realmente resuelve un problema. Por eso hemos visto muchos productos de software. Ahorita que indagamos en el software médico, muchos que existen y nadie los usa. O sea, hay muchísimos médicos que no usan ningún software. ¿Por qué? Papel. Porque nadie fue con ellos, ninguna de las casas de software con ellos a preguntarles si realmente les resuelve un problema. O sea, para mí ese es un aprendizaje, ¿no? Si quieres hacer algo, escalarlo, un producto escalarlo, pues conviene plantearte la necesidad de hacer entrevistas, de salir de tu oficina y sacrificar otras cosas, no solamente laborales, sino también familiares. ¿Satisfecho con el proceso? Sí. Aunque no llegamos a una conclusión que nos permitiera ya generar algún proyecto de patentometría o tener algún proceso ya corriendo con algún mercado, precisamente eso. Evitamos generar un proyecto que quebrara. Entonces, sí, recomendable sí. No estoy seguro si en el número de entrevistas. No lo sé, a lo mejor ese es un número planteado en base a la experiencia de muchos años, ¿no? Pero lo que sí es que aprendimos la metodología. O sea, a lo mejor no llegamos a una conclusión de sí, pero aprendimos la metodología para un siguiente planteamiento. Pues para que no quiebren sus proyectos. No. O sea, finalmente es un proceso de validación antes de, ¿no? No, yo lo vería más, bueno, desde el punto de vista del investigador principal, porque puede ser que eso que ellos están haciendo en su oficina, lo hacen para generar artículos y mantenerse en el Sistema Nacional de Investigadores, puede ser que le resuelva el problema a alguien afuera. O sea, que tenga mayor impacto en su región y de una vez, ¿por qué no? Que lo puedan monetizar en un grado mayor que el ingreso que recibirían por parte de CONACYT, ¿no? O sea, yo creo que programas como este son necesarios, son muy importantes en México,
O sea, que donde hay una tendencia que los investigadores están en un nicho, la gente que emprende están en otro, entre ellos no se hablan, no se conocen. Sí, ayuda como ejercicio de aplicación. Entonces, si pudiera seguirse impulsando esto, que colaboren estos dos sectores del país, pues se pueden generar productos más fuertes, ¿no? Más competitivos a nivel internacional.